Capítulo 5. Nostalgia del ayer. En la noche mi mente retrocedía a aquellos tiempos pasados en los cuales quería vivir tan solo en los recuerdos, pues no había voluntad para pensar, sentir y palpar el presente, o al menos no quería echar raíces en la realidad presente. Algunos me comprenderán que es la forma de apaciguar las cadenas que atan y además la forma más fácil de vivir o de morir sin arrancar y deshacernos de lo que efímeramente nos consuela, o quizás lo único que hemos aprendido a amar. Cada puesta de sol se adquiere paciencia, se forja con la espera o el extremo de ser pacientes. Hay que estar enfermo o sufrir para reflexionar en el transcurrir del tiempo, y siendo paciente en la espera de la atención en un hospital, anhelando el llamado a ser atendido o al menos a recibir el diagnóstico del médico, en nuestro caso del paciente de paciencia. Nunca se escuchó cuántos días pasaría mi madre en la cárcel, así que no había forma de contarlos o de verlos pasar en el calendario. En las noches se hacían largas en la ciudad y en mi cerebro las imágenes saltaban impresas, regresando al pasado, y para no olvidarlas les contaré un poco de las vivencias en la infancia. Les diré que vivíamos felices y nos estábamos en las abundancias de la escasez de las cosas materiales en aquella vereda de Caldas llamado El Gigante. Es aquella. Vivíamos en un rancho pobre levantado en varas gruesas de madera que servía de columnas, con un techo entretejido por ramas de palma para que al unirse uno junto a otra hace que el agua se deslice suavemente tras las hojas de las paredes. Estaban compuestas por esterillas de guadua, que es el material resistente, y su proceso, cuando está verde, se pica toda con un hacha especial. Luego se abre por un lado, se estira y se deja en un lugar seco, y en su proceso natural toma un color amarillo madera. En ese entonces no es que se apreciara el orgánico, es que no había para más. Construir una casa era económico, pues el material y la mano de obra de los hijos y los vecinos era gratis. El rancho viejo estaba construido en medio del solar, del cual suficiente espacio donde correr, sembrar, jardín, y en medio había un árbol grande, frondoso. Además, los árboles de tutumo, los cuales prestaban varios beneficios. Los frutos se utilizaban para sacar trastos como vasijas de totumas y de tarros para guardar cosas. También en mi expectativa de niño, aquellos árboles de totumos era el árbol de Navidad. Me gustaba contemplarlo cada tarde. Cuando el sol se declinaba al horizonte, reflejaba rayos de luz amarillo rojizos, y algunos árboles de ellos servían de gallineros, o sea, de casas donde las gallinas pasaban las noches. Como puente, la hierba verde a los copos de los árboles de totumos se extendía varias guaduas, y por ellas en fila subía la procesión de gallinas, gallos y pollos de diferentes colores, con en sus cacareo habituales, y se ubicaban en el escenario preferido. Se asemejaban a un estadio, llenándose como uno escoge su lugar como le complace. El solar estaba cercado por alambre de púa, y su portillo lo formaban árboles y llamábamos maratón, que surcaban todo el solar. Sus hojas eran utilizadas como medicina. Mi madre marcaba sus hojas tiernas, nos hacía una colada verde sin sabor que era efectiva para bajar la fiebre y no sé para qué más malestares. Entonces funcionaba. El río nos quedaba aproximadamente a 10 cuadras. Mi labor, por ser el menor, desde que recuerdo, era cargar el agua en bombos de
plástico para llenar la caneca de latas oxidadas que estaban junto a la cocina. Eduardo me llevaba 2 años de edad. Era un chico inquieto, fuerte, corpulento, de unos grandes expresivos. Su labor era la leña de la montaña. Cortaría en trozos. Mi hermana Yolanda era un año mayor que Eduardo, una niña delgada, con cabellera negra, facciones bien delineadas. Casi siempre se le veía cerca a la orilla, cerca de la hornilla de la cocina. Era mi segunda madre, pues cuando nací ella tendría alrededor de 3 años y mi madre me entregó en sus brazos y de forma cariñosa le dijo: te lo regalo, es tuyo. Desde ese momento, en su inocencia, se tomó en serio esas palabras. A mi madre trataré de escribirla en una mujer alta, delgada, su cabellera rubia, su piel blanca, moldeada por la escuela de la vida, resignada y conformada a vivir de día a día, sin más anhelo de las que abrigan las aves del campo, contentan con comida y abrigo. Su labor a veces era ensillar la yegua, montar y partir, algunas veces a recorrer los potreros de las fincas aledañas en busca de árboles de limón y recoger sus frutos. Esa es la tarea ardua que no quiero recordar. Otros días era marchar al río con su batea. Me preguntaban: ¿qué es una batea? Es como un plato grande de madera que sirve para la minería, y allá junto al río se sentaba a la orilla, llenaba su batea de tierra veredosa que recogía cerca de la playa y empezaba a bambolear la batea de una forma circular. El fin de que el agua arrastre lenta y efectivamente la tierra gredosa, dejando en el fondo una arenilla negra y algunas diminutas chispas amarillas, que ese metal de eterno era el oro en polvo. Los domingos mi madre llevaba al pueblo los pocos gramos de oro o el limón, los vendía para comprar arroz, sal, papas y manteca. Cuando mi madre nos llevaba a todos a hacer ese trabajo de minería, al comienzo los paseos de ponerse en marcha, al comenzar se creaba una expectativa de encontrar oro. Allá en el río nos quedábamos trabajando, o como llamamos, bariquear, hasta las 5 de la tarde, y esa hora era donde comenzaba todas las consecuencias de haber estado casi todo el tiempo sentado en la arena, en el agua sucia alrededor. Hay un mal que se sentía y solo te pones en marcha. Al ir a casa se despierta los pequeños que nos hacía llorar. Llamábamos candelilla, y la consecuencia es que en las partes tiernas, en medio de las piernas y en medio de los dedos de los pies, quedan como carne viva. ¡Qué infección tan terrible! Deseaban malabaristas y llegar caminando en manos a la casa, y la solución era sencilla. Mi madre recogía las hojas del árbol de matarratón, los machacaba y esa mezcla la colocaba sobre la parte afectada y se refrescaba y calmaba el llanto junto al dolor.